Buenos días, hermanos y hermanas. Me llamo Alex Newman. Yo soy el director ejecutivo de una organización que se llama Public School Exit en inglés. En español se dice salida de las escuelas públicas o las escuelas gubernamentales. Hoy les voy a hablar de los horrores que están pasando en las escuelas públicas y vamos a acabar explorando lo que dice la palabra de Dios sobre la educación de los niños. Muchas gracias por ver. Ahora voy a compartir em, una presentación para que lo vean también y hasta tengo videos. La mayoría de los videos están en inglés, pero las voy a traducir. Pues hoy tenemos un problema enorme. Estamos perdiendo a nuestros niños, a nuestras libertades, a nuestras iglesias y ahora está obvio lo que está pasando. En las encuestas pueden ver los resultados. La gran mayoría de mi generación, los milenios, dicen que son socialistas. Pues el socialismo obviamente es lo contrario de lo que dice Dios, ¿no? Dios dice que no podemos robar y los socialistas nos dicen que hay que robar todo para distribuirlo mejor. Y hasta más de un tercero de los milenios dicen que quieren al comunismo. Entonces tenemos un problema enorme. En la frente de la religión también un problema enorme. Los milenios en los Estados Unidos ahora son la primera generación en la historia de este país donde la mayoría dice que no son cristianos. La primera generación en la historia de nuestro país. Y lo que vemos ahora, lo que está pasando es que los niños, las niñas en las escuelas gubernamentales están aprendiendo estas mentiras. Pues lo que está pasando es una guerra contra Dios, una guerra contra la verdad, una guerra contra la iglesia, contra la familia, contra la propiedad privada, contra el matrimonio, contra el mercado libre, contra la libertad, contra todas las cosas que nos dio Dios. Y aún hasta cosas que hace unos años sería imposible imaginar que tendríamos este problema. Por ejemplo, les están diciendo ahora a los niños que que tal vez nacieron en el cuerpo equivocado y que pueden tomar tratamientos médicos para cambiar al sexo. Ahora, este es el nivel del horror de lo que está pasando en nuestras escuelas. Tienen herramientas principales y hasta dicen muy claramente lo que están haciendo. Les quiero introducir un tratado de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, que se llama Agenda 21. Y primero les voy a mostrar al presidente Bush, que fue el que lo negoció por la parte de los Estados Unidos, pero todos los gobiernos del mundo también son parte de esto. Pero miren aquí. We've signed a climate convention on the importance of economic instruments and free markets. Were included in this mammoth Agenda 21 document. Pues un tratado internacional sobre el cambio climático, no sé qué, que se llama Agenda 21. Y aquí la señora Nancy Pelosi, que es una de las más influenciales en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, es congresista, es la más importante. Miren lo que dice. The Earth Summit Environmental Leadership Act, as this is known, presents us with an opportunity to follow up on the important work of the Earth Summit to develop its blueprint, Agenda 21, for global environmental action. Pues miren lo que están diciendo aquí. Vamos a cambiar a todo de las leyes de los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos para que esté bien con la Agenda 21. La Agenda 21 lo explican muy fácilmente aquí, un resumen de la Agenda 21. Dice que Agenda 21 propone una serie de acciones diseñadas para ser implementadas por cada persona en la Tierra. Dicen que la ejecución efectiva de la Agenda 21 requerirá una profunda reorientación de toda la sociedad humana, algo no experimentado jamás en el mundo. Imaginen, es una cosa tan grande. Y saben ya muy bien que la mayoría de los adultos no van a querer participar en eso, porque por eso que no hablan de eso en las noticias.
pero también saben, como todos los dictadores de los últimos 100 años, que los niños, las niñas van a ser instrumentales en hacer todo esto posible. Dicen que la educación, esto está directamente en el tratado, en el capítulo 36, dicen que la educación es crítica para promover el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible claramente es la ideología en bajo de todo esto, ¿no? Es crítico entender eso, que la ideología del desarrollo sostenible es al contrario de lo que dice Dios, es al contrario de la libertad, es al contrario de la familia. Les voy a mostrar unos ejemplos, pero dicen también en este capítulo de 36, dicen que tanto formal como informal, la educación es indispensable para cambiar las actitudes de la gente. Y eso pretenden hacer. Van a cambiar a las actitudes de la gente, no solamente de nuestro país, pero del mundo entero. Dicen también es crítica para lograr la conciencia, los valores, las habilidades y el comportamiento ambiental y ético de acuerdo con el desarrollo sostenible. Y dicen que también tiene que incluir al desarrollo espiritual. Acuérdense de eso, porque vamos a regresar a este punto, a este asunto. Dicen que tiene que ser integrado en todas las disciplinas. Esto viene directamente del Tratado de las Naciones Unidas. Y para darles un ejemplo, miren este libro aquí, se llama Agenda 21 para los niños y lo están usando en escuelas por el país entero, por el mundo entero. Fue creado por las Naciones Unidas y miren ahí, tienen los dioses ahí que están en el cielo y mira la cara que tienen esos dioses. Dicen, ay, qué horror que está pasando aquí. Pues, ¿por qué están así? Pues nos dicen en la página que viene, dicen que la tierra gime cada vez que registra otro nacimiento. Imagínense que Dios nos dice en su palabra que hay que multiplicar. Dios nos dice que los niños son una bendición que viene de Él. Pero no, las Naciones Unidas en la Agenda 21 les dicen a nuestros niños que la tierra gime cada vez que registra otro nacimiento. Imagínate eso. Más recientemente pasaron la Agenda 2030. También una agenda de las Naciones Unidas dicen que los niños son agentes críticos de cambio y encontrarán en estos nuevos objetivos una plataforma para canalizar a sus capacidades infinitas para el activismo, para la creación de un mundo mejor. Bueno, no hay problema con un mundo mejor, ¿no? Todos quieren eso, pero miren lo que dicen ahí en el tratado. También como en la Agenda 21, todos los gobiernos del mundo entero están participando. El gobierno comunista de China que persigue a nuestros hermanos en China. También dijo que fue instrumental en crear esta cosa. Y nos dicen en el objetivo 10 que quieren reducir la desigualdad dentro y entre los países. Dicen que solo será posible si comparten las riquezas. Okay. Eso es lo mismo, bueno, tiene un sonido muy bueno, pero es lo mismo que nos dijo el Fidel Castro, es lo mismo que nos dijo Lenin, es lo mismo que nos dijo Stalin, que nos dijo el Pol Pot, todos los dictadores comunistas y socialistas que odiaban a los cristianos, que odiaban a Dios, hicieron la misma cosa y es porque esto es una ideología horrible. Y también en el objetivo 4 te dicen cómo lo van a lograr. Dicen que para el 2030 hay que asegurar que todos los que aprenden, todos los niños en el mundo adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias, no solo para someterse al desarrollo sostenible, pero para promover el desarrollo sostenible. Imagínate el nivel de la propaganda que va a ser necesario para hacer que sea posible. Miren aquí otro video que tomé de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, de su brazo educacional. Miren aquí lo que dice. Education is a fundamental right, and it is also the most powerful tool we have for sustainable development. Can we escape poverty Que van a without usar a an la education? educación para el If all desarrollo, students para in el desarrollo low-income countries left sostenible. school with basic reading skills, 171 million people. Aquí está el... Ay, ¿qué pasó?
Bueno, pues nos dicen en ese video que la cosa más importante del desarrollo sostenible es educar a los niños, que no va a ser posible tener el desarrollo sostenible si no educamos a los niños. Y después dicen que hay que tener educación global, tiene que ser educación del planeta entero. Y ellos tienen una visión muy diferente cuando se trata de educación que los padres, que los cristianos, y les voy a enseñar. Y ahora tienen mucha práctica ya en cambiar a las actitudes de nuestros hijos. Les voy a mostrar un ejemplo muy obvio. Cuando yo era pequeño, yo estaba en la escuela en los años 1992, 93, 94. Mostraron un filme, les voy a mostrar un poquito del video a los niños en el país entero, por los Estados Unidos entero. Y miren lo que les dijeron a los niñitos. Homosexual activists believe that elementary school children should be taught that homosexuality is a natural and normal variation of human sexuality. One homosexual teacher steers his kids to the politically correct view of marriage. Let me tell you quickly the background. Today, the law says that if you're the same sex, two men and two women, you can't get married. It is against the law. And I thought that it might be kind of fun for us to sort of be pretend judges for a few minutes. What I'm going to give each of you is a sheet that just tells you that some people think that it's wrong for gays to get married, that it's not natural, and that it goes against what a family is. Other people think that the state should not decide these things, that it should just be up to two adults to decide what they want to do. What do you think the answer to these questions are? Should gays be allowed to marry? Should they not? Y eso fue en los años 1990, 91, hasta 94. Y en ese tiempo en los Estados Unidos la homosexualidad era contra la ley, no se podía hacer. La Corte Suprema no acabó con eso hasta el 2001. Y 30 años después, miren lo que pasó. Los jueces en la Corte Suprema dijeron que no, ahora vamos a tener el matrimonio homosexual y lo que queramos. Y aquí miren lo que está pasando ahora. Esto se llama el Drag Queen Story Hour. Ese es un nombre. Está leyendo cositas homosexuales a los niñitos de 3, 4, 5 años y ahora están en escuelas por el país entero. Esto está pasando en los Estados Unidos entero. Aquí los maestros de Portland, en Oregon, caminando en un Pride Parade, aquí no sé qué está pasando. Y ahora está en todas partes. Y eso fue parte del plan que fue implementado en los años 90 para tener esto hoy en día. Les voy a mostrar a una señora, se llama Shirley McCoon. Ella fue parte del gobierno en los años 1989 y 1990. Y mira que está hablando con los 50 gobernadores de cada uno de los Estados Unidos. Miren lo que dice a los gobernadores. I believe we have saved the best to last. I believe we have saved. Ay, pues el video no está funcionando muy bien, pero esa señora dice que lo que estamos teniendo ahora es una transformación de la sociedad entera y que todo va a ser cambiado y que vamos a usar a las escuelas para traer estos cambios, que vamos a transformar a la sociedad y que las escuelas van a funcionar como el motor para traer a estos cambios. Y esta señora, Shirley McCoon, dice que habla con espíritus, los llama maestros ascendidos. Claro que si leen la Biblia, esto está estrictamente prohibido, pero esa señora dice que habla con espíritus y que los espíritus la guían. Y para ver cómo va a ser esta transformación, les quiero mostrar unos ejemplos. En el estado de Minnesota, una escuela tomó a un menor, a un niño que estaba confundido, y la escuela lo llevó a un hospital y hicieron una cirugía de cambio de sexo contra los deseos de su madre. Imagínate. En California, ahora en muchos otros estados, tienen lo que se llama un plan de transición de género y los dan a los niños, y si piensan que fueron nacidos en un cuerpo equivocado, entonces ayudan a los niños a obtener el cambio de sexo sin los padres, ¿ok? Esto está pasando ahora en los Estados Unidos enteros. Aquí un libro que están usando en escuelas que se llama Who Are You en inglés, dice que hay géneros infinitos, que puede ser lo que quieras. Aquí
la unión de los maestros, les enseñan aquí que hay que preguntarle a los niños qué son sus pronombres, si eres hembra o macho, si eres ninguno de los dos, puede ser o los dos al mismo tiempo. Increíble lo que está pasando aquí. Y está funcionando muy bien. En el estado de California nos dicen que nos dicen que más de un cuarto de todos los niños en el estado de California, en la edad de 12 y 17, ahora se consideran de género no conforme. Entonces son niños que no entienden que son niños, o niñas que no entienden que son niñas. Y mire, yo era niño en los años 90. Yo viví en 8 países, en 4 continentes. Nunca en mi vida conocí a un niño que no sabía que era niño, o una niña que no sabía que era niña. Ahora más de un cuarto de los niños en el estado de California dicen que son género no conformes, entonces son otra cosa, ¿no? En el estado de Utah, uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos, ha habido ahora más de han crecido los números más de 10,000% de los números de los niños menores que ahora tienen transición médica, que están obteniendo un cambio de sexo. Aquí un video de una profesora del distrito escolar de Brea Olinda, en California. Y miren lo que pasó, que en California pasaron una ley en el año 2016 que todos los niños tenían que aprender de la homosexualidad y del cambio de género y de la historia de todo eso. Y pasó, yo tengo el currículum, les dijeron a los niños que en Grecia hace 2000 años era completamente normal para que los adultos, los hombres, tengan relaciones sexuales con los niñitos, con los menores de edad, como si eso fuera normal. Y esta madre va a la señora aquí, Carrie Torres, que es una de las señoras más altas en el gobierno del distrito escolar. Mira lo que dice. Now you're normalizing anal sex and you're teaching that to the high schoolers? You're not going to answer the question. No, I'm not going to answer. But not in front of everybody. They're not interested in hearing on those guards sitting here. Parents are not interested. So I'd love, if the ladies are still sitting here, okay, I'd be happy to answer. Answer me why you're teaching pedophilia. Entonces, ¿por qué les están enseñando la pedofilia, la pederastia a los niños en la escuela? Pedophilia, as I discussed with you before, twice in my office when you come to view the materials, I've explained to you that this is done because we are talking about historical perspectives of how gender relations and different types of sexual orientations have existed. Es muy importante para enseñarles so this is something. Entonces, relaciones sexuales entre niños y adultos. Y dice, no, es muy importante que les enseñamos eso. Increíble. Pero eso está pasando ahora, no es solamente en California, es en el país entero. Aquí en una escuela se puede leer ahí pedofilia, como orientación sexual, imagínate. Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, también está promoviendo todo eso. Ya en el año 2018 sacaron guía de la educación de sexo internacional, y quieren que los niños de 5 años conozcan la masturbación. De los 9 años quieren que los niños puedan explicar por qué el aborto tiene que ser legal y podemos abortar a nuestros niños. La confusión del género empieza a los años más pequeños, de 8, de 9 años. Les enseñan la homosexualidad, la fornicación, y todo regresa a este hombre aquí, el Alfred Kinsey, que hizo la ciencia, ¿no? De la investigación sobre el sexo, sobre la educación sexual, y dijo que los niñitos desde 2 años tienen que aprender esto, porque dijo que todos los niños son criaturas sexuales desde el nacimiento. Y eso lo dijo porque hizo cosas horrorosas con niñitos, hasta niños de 5 meses de edad, y dijo que, bueno, mira, lo están disfrutando, entonces hay que enseñarles desde que sean bebés. Es horroroso, pero es la verdad, es lo que está pasando. Y ahora, hay gente todavía que piensa que los niños están yendo a la escuela para aprender a leer, a las matemáticas, todo eso. Pues eso no está pasando. El gobierno, hasta el gobierno mismo te dice que menos de 1/3 de los niños en las escuelas públicas
son proficientes en cualquier tema, en cualquier sujeto, en matemática, en inglés, en leer, en escribir, en historia. No son proficientes en nada. Mira, aquí les muestro al secretario diputado de Educación, se llama Mick Zais, y esto lo explica. The National Assessment of Educational Progress, the NAEP, which is called America's Report Card, reports that two-thirds, get this, two-thirds of American 8th graders are not proficient in any core subject. Lo que dijo es que la gran mayoría, más de 2/3 de los niños en las escuelas públicas en los Estados Unidos no son proficientes en cualquier sujeto, imagínate. Pero sí, el Islam lo conocen muy bien. Aquí en una escuela en el estado de Kansas están aprendiendo de las 5 columnas del islamismo. También están haciendo el budismo, le dicen la educación de la conciencia, también el hinduismo, hacen yoga. Todo eso está bien en la escuela, pero orar no, la Biblia no, ¿no? Están llamando a los espíritus en la clase también. No tenemos tiempo para ver el video entero, pero está pasando en el país entero. En el estado de Carolina del Norte, hicieron que los niñitos de 6, 7, 8 años que se vayan a la frente de la clase para disculparse por su privilegio cristiano. Imagínate. En el estado de California, la Junta de Educación acaba de aprobar hace unos meses un modelo de currículum de los estudios étnicos y dicen que los niños tienen que cantar a los dioses aztecas del sacrificio humano, del canibalismo, de la guerra, y hay que pedir ayuda en ser guerreros de la justicia social y todo eso. Pues eso está pasando ahora en el estado de California. Imagínate, no se puede leer la Biblia, no se puede orar, pero se puede orar a los demonios, estos demonios, los dioses aztecas que querían sacrificios humanos. Imagínate. Una de las cosas que hacen, y yo me acuerdo muy bien de esto, le dicen clarificación de valores. Es así que los niños se ponen en contra de la Biblia, de sus papás. Les dicen, por ejemplo, y eso que lo hicieron conmigo, estás en un barco y el barco está está roto. Todos escapan, se entran en un barquito para sobrevivir, pero hay 11 personas y hay solo 10 espacios en el barquito. ¿Qué van a hacer ahora? Pues normalmente, pues gente inteligente diría, bueno, pues no tenemos que matar a nadie, ¿no? Yo voy a nadar al lado del barquito y pues nado ahí y cada hora podemos cambiar y después tú nadas. Pero no, los niños dicen, bueno, pues ahora tenemos que matar a alguien. Pues ¿a quién vamos a matar? Tal vez al doctor, ¿no? Al abogado, tal vez, a la maestra, bueno, puede ser. Pero imagínate, lo que pasa entonces en la mente de los niños es que dicen, bueno, mi papá, mi mamá, mi pastor, la Biblia, Dios dice que no se puede matar, que no se debe matar. Y ahora estamos en una situación donde la única cosa correcta sería matar a alguien para que todos podamos sobrevivir. Imagínate. Y lo que pasa es que entonces los niños dicen, bueno, mi papá no sabe de qué dice, mi pastor, la Biblia está equivocada, ¿no? Y eso es lo que pasa, es una cosa horrorosa. Y también les quiero explicar rápidamente la historia de cómo pasó esto, porque la historia humana entera, la idea que el gobierno tiene que educar a los niños sería ridícula, ¿no? Nadie creía en eso. Pero hace 200 años llegó un señor que se llama Robert Owen. Era un utópico, rechazó al cristianismo y hasta la propiedad privada. Era un comunista, ¿no? Antes del Karl Marx, pero era un comunista. Y dijo que hay que tener que el gobierno eduque a los niños. Y bueno, eso no fue idea popular, ¿no? Nadie quería eso, pues entonces creó lo que dijo que se llamaba una sociedad secreta, modelada por el Carbonari de la Italia, de Europa.
Y este señor aquí, el Orestes Brownson, que era parte de esta sociedad secreta, después conoció a Dios y se convirtió en un cristiano, dijo que el objetivo principal de esta sociedad secreta era de deshacerse del cristianismo, destruir al cristianismo. Por eso querían que el gobierno eduque a los niños, para destruir al cristianismo, la religión de los Estados Unidos y la religión de la Biblia, ¿no? Bueno, pues nadie quería que el gobierno controle la educación en los Estados Unidos, pero en Prusia eso fue intentado y después en el año 1837 uno que se llama Horace Mann, le dicen el padre de educación pública en Estados Unidos, trajo lo que estaban haciendo en Prusia y lo implementó en el estado de Massachusetts. Y quería que el gobierno controle a la educación y eso fue la origen de la educación pública, de la educación gubernamental en los Estados Unidos. Y él quería sacar a la Biblia, imagínate, sacar a la Biblia de la escuela. Era una idea obviamente muy radical que casi todos los americanos de los norteamericanos de esa generación eran cristianos, pero él quería sacar a la Biblia, quería promover la igualdad del hombre y por eso quería escuela secular. Otros horrores también pasaron y después 50 años después llegó el John Dewey. Al John Dewey también le dicen el padre de la educación pública en los Estados Unidos y él se fue a la Unión Soviética para ver lo que estaba pasando ahí y le encantó, adoró lo que estaba pasando en la Unión Soviética y quería eso para los Estados Unidos. Hasta presentó un plan en el año 1898, antes de ir a la Unión Soviética, donde dijo que, bueno, no hay que educar a los niños para que sepan leer y la matemática cuando sean pequeños, eso no es importante. Lo que es importante es que sean colectivos, ¿no? Que se vean parte del colectivo. Él también rechazó al cristianismo y dijo en esta lectura, el cambio se debe dar gradualmente, el cambio en las escuelas, tratar de forzarlo comprometería su éxito final al provocar una reacción violenta. Él sabía que si esto pasa rápidamente, los papás, los maestros no lo iban a tolerar. Entonces, por eso dijo que hay que hacerlo despacito. El Dewey también tenía una religión. Él no era obviamente cristiano, pero tenía una religión. Él se llamaba un humanista religioso. Y él fue uno de los autores del Manifiesto Humanista, con 25, 26 otros. Y la primera premisa de este documento es que los humanistas religiosos ven al universo como autoexistente y no creado. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Imagínate. Entonces el John Dewey dijo que no, eso no lo creemos nosotros. También, bueno, si no eres cristiano, también esto tiene implicación muy importante. En la Declaración de Independencia que creó a este país, los fundadores del país dijeron que tenemos a estas verdades por autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por el Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, los derechos en los Estados Unidos vienen directamente del Creador. Pues, ¿qué pasa si crees en la religión de John Dewey? Pues eso es ridículo, no hay creador. ¿Cómo vas a tener derechos que vienen del creador? ¿No? Te quitamos los derechos cuando nos dé la gana. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Amados. Y los amigos del John Dewey también decían la misma cosa, pues vamos a usar a las escuelas para transformar a este país, para destruir al cristianismo. Y la historia de las escuelas gubernamentales es la historia de la guerra contra la iglesia, contra Dios, contra la palabra de Dios. Esa es la historia de las escuelas públicas, amados. Esta religión de John Dewey, que trata al ser humano como si fuera Dios, pues esto no es una religión nueva. Mira lo que dice Satanás. Porque sabe Dios que el día que comieres de su fruto, tus ojos serán abiertos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es la misma religión del infierno, la misma religión infernal
de el John Dewey, el creador de las escuelas públicas en los Estados Unidos. En el año 1962, la Corte Suprema dijo que ya no se puede orar en la escuela. En el año siguiente, el 1963, dijo la Corte Suprema que no se puede ni leer la Biblia en la escuela. Imagínate, dijeron que la primera enmienda lo prohíbe. Pues eso es una mentira, obviamente. Cuando la primera enmienda fue escrita y aprobada, la mayoría de los estados Unidos tenían iglesias establecidas. Entonces, obviamente es una mentira, pero por lo menos uno de los jueces dijo claramente lo que estaba pasando. Dijo en su opinión, la resistencia a permitir ejercicios religiosos es por lo tanto visto no como la realización de neutralidad del Estado, sino como el establecimiento de la religión del secularismo o del humanismo, como diría el John Dewey. Ahora está pasando al nivel global. La Organización de las Naciones Unidas está persiguiendo ahora una educación global. Y este señor aquí, el primer director de la Agencia de la Educación de las Naciones Unidas, era también el líder de la Sociedad del Humanismo. Imagínate. En el año 90 pasaron el primer tratado global de la educación. Y después, 10 años después, otro tratado. Dijeron que los gobiernos tienen que implementar estrategias para cambiar a las actitudes, a los valores y a las prácticas de la gente. Dicen que esto es requerido, imagínate. Aquí el líder de las Naciones Unidas, el video no está funcionando, perdónenme, pero dice que la educación es para tener a ciudadanos globales, no ciudadanos de los Estados Unidos o de México, de Venezuela o de Colombia, pero ciudadanos globales. El año siguiente en Corea pasaron otro tratado sobre educación y dijeron directamente en el tratado que la educación debe promover la espiritualidad de los niños y que tiene que avanzar la causa de la ciudadanía global. También te lo dicen, obviamente, en los videos. El secretario de la Educación, 7 años este hombre en el régimen de Barack Obama. Nos dice que las Naciones Unidas es su socio global en el cambio de la educación, que la educación es la arma más poderosa para cambiar al mundo, que la educación es un bien público que no está restringido por límites nacionales, ¿no? Y las Naciones Unidas también tienen un currículum global. Se llama el Currículum Central del Mundo. Fue escrito por este hombre aquí, el Robert Mueller, y es horroroso. Pero en el currículum, lo pueden obtener en cualquier lugar donde se venden los libros, dice que la filosofía sobre la cual descansa todo esto se encuentra en las enseñanzas expuestas en los libros de Alice Bailey por el maestro tibetano Djwhal Khul. Y la gran mayoría de la gente no sabe ni quién es eso, entonces pues no importa, pero les voy a dar un poco de información. Alice Bailey era la fundadora de la compañía publicador de Lucifer, de Satanás, imagínate. Ahora se llama The Lucis Trust, porque obviamente el nombre era muy obvio, ¿no? Ese maestro tibetano, Djwhal Khul, no es maestro, no es tibetano, ni es un ser humano, es uno de estos maestros ascendidos, un ser espiritual que Alice Bailey decía que hablaba con ellos y que le ayudaban a escribir libros. Ella escribió un libro que se llama Educación en The New Age y dijo que la ciudadanía global debe ser la meta del iluminado con una federación mundial y un cerebro mundial. Hay que tener un síntesis del marxismo con el neoescolasticismo y hay que obtenerlo por los métodos cooperativos libres propuestos por el John Dewey que conocimos hace un poco. Mira, el Bill Gates en el año 2004 fue y tuvo un tratado con las Naciones Unidas que iban a crear a un sistema de educación global, con currículum, con estándares, con tecnología, que todo sería global. Aquí está la foto de él con el líder de las Naciones Unidas, de la Agencia de Educación,
Y miren aquí este video que les voy a mostrar. Esto es el Common Core, no sé si ustedes lo conocen, pero es lo que están usando ahora en las escuelas por los Estados Unidos enteros. Miren esto. Up until now, it's been pretty hard to tell how well kids are competing in school and how well they're going to do when they get out of school. Is a girl in your neighborhood being taught as much as her friend over in the next one? Que ahora dice que es difícil comparar entre un estado y otro estado. As prepared to get a job as the graduate in Shanghai? Y aquí dice, pues un niño en St. Louis va a estar tan preparado como uno de un chino en Shanghai. No, dicen que no. Porque los estados tienen estándares diferentes. Lo que necesitamos son metas claras. Y aquí por eso tenemos los Common Core. Porque ahora los estándares están alineados con los estándares globales. Entonces los niños en China van a aprender la misma cosa que los niños aquí en Chicago, en Seattle, en los Estados Unidos enteros. Imagínate, y te lo están diciendo ahora abiertamente, te lo dicen. Y por eso nuestras iglesias están cerrando, por eso nuestros niños se van de las iglesias. Entonces tenemos ahora dos opciones: o sacamos a los niños o vamos a perder a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestra libertad. Así es, tan simple. Imagínate que el edificio está en fuego, ¿no? Se está quemando y tus niños están adentro. ¿Qué haces? Pues obviamente no escribes nada, pues tienes que entrar y sacar a los niños, ¿no? Entonces tenemos que pensar así. Los pastores, los sacerdotes, los rabinos, hay que advertir a tu gente el peligro que hay y hay que ayudar a promover alternativas. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en Proverbios 22, versículo 6, entrena al niño en el camino que debe seguir y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira, no hay lugar para el gobierno, ¿no? Aquí en el Deuteronomio dice en el capítulo 11, el versículo 19, hay que enseñar a las leyes de Dios, hay que enseñarlas a tus hijos, hablando de ellos, estando sentado en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, mira, no hay tiempo para el gobierno. Tú tienes que enseñar a tus niños. En Efesios 6:4 dice que padres, hay que entrenar a tus niños en la disciplina y en la instrucción del Señor. El Proverbios 9:10 dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y mira, no les enseñan nada de Dios en la escuela. ¿Imaginas que tus hijos van a tener sabiduría saliendo de una escuela donde no se puede ni hablar de Dios? Pues qué cosa ridícula, ¿no? Es imposible. Y hasta Jesucristo nos dijo, quien no esté conmigo está contra mí. Entonces, las escuelas públicas o están con Cristo o contra Cristo. Pues creo que ahora es muy fácil saber cuál de las dos. Entonces, bueno, tengo mucho más, pero les quiero decir que, por favor, hay que advertir lo que está pasando. Hay muchas alternativas. Les dije que yo soy el director ejecutivo de facilitando la salida de la organización Public School Exit. Nos puedes encontrar en la internet, publicschoolexit.com. Puedes trabajar con el Instituto Familiar de Illinois. Y les quiero dejar con este versículo de la Biblia. Efesios 6:12 nos dice que no estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, gente, amados, tenemos un problema enorme. Nuestros hijos están siendo destruidos por este sistema que está en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de la verdad. Solo podemos rescatarlos a nosotros. Entonces les pido que por favor aprendan más y hablen con otra gente y nos digan cómo te podemos ayudar, porque hay que rescatar a los niños de las escuelas públicas. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.